Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan en diferentes plataformas del Ministerio del Fuerte Pregón. Tengan todos un excelente día, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos a esta programación más del repaso de escuela sabática para este día martes 9 de marzo. Así que gracias por acompañarnos. Hoy estará mi hermano Luis nuevamente acompañado en este repaso de escuela sabática. Luis, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Gracias a Dios, muy bien. Queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Y aquí nuevamente, por la gracia del Señor, para poder abrir su palabra y compartir lo que Él tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros. Amén. Eh, Bien, hoy vamos a estudiar la tercera pregunta para lo que es esta escuela sabática de toda esta semana. Así que le invitamos a que pueda compartir las programaciones en las diferentes plataformas del ministerio, como la radio, Facebook, YouTube, a través de la página web también. Así que en pantalla irán apareciendo cada vez que iremos avanzando en el estudio. La escuela sabática para toda esta semana es la número 7 que nos toca, lección 7, el peor enemigo del hombre, parte 1. Así que ese va a ser el tema de esta semana. Y vamos a tener quizás una segunda parte y ahí lo vamos a ir analizando poco a poco. Pero bien, antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos pueda dirigir en el estudio de esta escuela sabática. Voy a pedir a Luis que nos pueda dirigir en oración. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor bendito, por su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por extendernos un día más de vida, Señor. Le rogamos, Padre Santo, que usted en este día sea nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro todo, Señor. Que no demos un paso, Señor, sin pedir su dirección, sin pedir que usted nos ayude, Padre amado, en todo y sobre todo, Padre amado, que nos dé victoria sobre la tentación y el pecado, Señor. Que podamos estar siempre reverentes y mantenernos siempre en comunión con el cielo a través de la oración. Le rogamos que su Santo Espíritu nos guíe en el repaso de la escuela sabática y que cada uno de nosotros podamos poner atención a su palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, decíamos que la escuela sabática se titula El peor enemigo del hombre, parte número 1. Vamos a leer la inspiración para toda esta semana y le voy a pedir a Luis que nos pueda acompañar leyendo la declaración. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, precedía el gran conflicto en que se vería empeñada toda la raza humana que hubiese de vivir en la tierra. Amén. Vemos aquí, hermano, que la declaración es clara que dice que cuando entró el pecado a este mundo a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Entró una enemistad. ¿Entre quiénes? Entre los que adoran a Dios y los que adoran y los que siguen a Satanás. Pues esa enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿verdad? ¿Quién es la mujer? Sabemos que la iglesia de Cristo se refiere a la iglesia de Cristo. Y entonces dice aquí que la divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, decía el gran conflicto en que se vería empeñada todas las razas humanas que hubiesen de vivir en esta tierra. O sea, en esta tierra solamente hay dos grupos, aquellos que obedecen a Dios y guardan su palabra, y aquellos que obedecen al enemigo y hacen su voluntad muchas veces. Así que no hay más grupos, solamente hay dos. Y eso, hermanos, nos tiene que llevar a pensar en qué grupo queremos estar. De parte del Señor, aquellos que serán salvos al final de todo esto, o de parte de aquellos que estarán con el enemigo y se perderán. Esa decisión, como decíamos hoy y ayer en la escuela sabática,
es de cada uno de nosotros personalmente. La decisión la toma usted personalmente, así cada uno. Bien, vamos a ver la pregunta que nos toca para este día, martes, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8 y 9 vamos a estudiar, pero antes la pregunta dice, siendo que Satanás odia tanto el amor de Dios hacia el pecador, ¿qué hace de su gracia en favor del pecador? Ayer habíamos estudiado que Satanás odia al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo odia? Porque Dios manifiesta su amor hacia el hombre. Ha trazado un plan de salvación para salvar al hombre y Satanás odia al hombre por eso. Pero hermanos, entonces la pregunta claramente nos da a entender y nos dice que siendo que Satanás odia tanto al amor de Dios hacia el hombre, hacia el pecador, hacia aquel que realmente se arrepiente y confía en sus pecados, pero ¿qué hace esa gracia que Dios nos da a través de Cristo Jesús en favor del pecador? Vamos a leer capítulo 2 de Efesios, los versículos 5 y 8. Voy a pedir a Luis que nos pueda leer. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Vemos aquí claramente de que el versículo nos da a entender claramente que por gracia somos salvos. Porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos todos destinados ¿a qué? A la destrucción eterna, a la perdición eterna. Estamos destinados. Pero gracias a Cristo, que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, tenemos vida, tenemos la esperanza de vida eterna. Pero la salvación es por gracia, pero sin embargo, también deben ir acompañadas con las obras, ¿sí? Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de quién, de la fe en quién, en Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios. La gracia es algo que usted no merece, ni usted ni yo. Es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Y muchos toman este versículo a decir, no, ya soy salvo por la fe, por la gracia. No tengo que hacer nada más para poder ser salvo. Y dicen, no, las obras no sirven. Pero el libro de Santiago nos dice claramente que la fe sin obras es muerta. Por eso dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras, dice Santiago. Entonces, quiere decir que la fe y las obras van acompañadas, van juntas, no pueden ir separadas. Sí, somos salvos por gracia, Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por el hombre, pero hay una parte que usted y yo tenemos también que hacer, que es de cada día consagrarnos a Dios, de creer en su muerte y de vivir de acuerdo a lo que profesamos, de acuerdo a nuestra fe, ¿sí? Y obviamente que las obras tienen que manifestar realmente en quién creemos. Luis, si quiere comentar algo. La gracia del Señor Jesucristo no nos faculta a nosotros para vivir una vida de cualquier forma. Él pagó un precio muy alto por la redención de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros aceptamos por fe el sacrificio que Él hizo en cada uno de nosotros, ese sacrificio gratuito, esa gracia debe llevarnos a nosotros a vivir una vida de obediencia al Señor. No estamos exentos de obedecer al Señor y a su santa ley porque somos salvos por gracia. Aún el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos muestra cuán serio es para el Señor eh, nuestra vida de pecado. Y que Él no va a justificar a nadie que no haya recibido al Señor Jesús como su Salvador personal y que al recibirlo haya permitido
que el Espíritu Santo obre un cambio en su vida y lo lleve a una vida de obediencia a su santa ley. Sí, así es. Les quiero leer un comentario. Eh, pero antes quiero leer un versículo que se encuentra mismo en Efesios capítulo 4, el versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos eh, esa gracia disponible, vamos a decirlo así. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarla por fe, aceptar el sacrificio de Cristo por fe, recibir ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y que nuestras obras vayan de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero le quiero leer una cita que se encuentra en Señal de los Tiempos, en mayo 6 de 1893. Dice: el Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. Dios vio nuestra condición caída, y porque Él es amor, Él es misericordia, nos mostró gracia, nos dio gracia. Gracia significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido. Eso es lo que es la gracia. Eso es lo que significa la gracia. Una condescendencia, como dice aquí, para alguien que es indigno. Un regalo para alguien que no se lo merece, vamos a decirlo así. ¿Sí? Eso es gracia. Para alguien que está perdido. Un regalo. El hecho de que seamos pecadores hace que en vez de excluirnos de la misericordia y el amor de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica a fin de que podamos ser salvos. Hermanos, a pesar de que somos pecadores, nuestra tendencia siempre va a lo malo. Pero Dios ha manifestado su amor, ha manifestado ese amor a través de Cristo Jesús, dándonos ¿qué? Gracia y paz, dándonos la oportunidad de poder, hermanos, arrepentir nuestros pecados, volvernos a Él, vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Gracias a Cristo, gracias a su muerte. Ese es el regalo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, un don inmerecido, que es Cristo Jesús, su muerte en la cruz. Y ahora Él está haciendo una obra en el santuario celestial y que muy pronto terminará y vendrá a ver a su pueblo, aquellos que han hecho de la gracia, se han agarrado de esa gracia y que la han vivido en su vida y que sus obras están de acuerdo a lo que creían. Bien, vamos a leer una cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 559. Vamos a analizar la primera parte. Luis, si nos puede leer. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. Amén. Hermanos, vemos aquí, podemos notar por lo menos dos cosas interesantes. Dice que la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Es lo que le molesta a Satanás. Pero dice algo ahí muy importante. Si dicen, sin esta gracia, transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. La gracia, como dijo Luis, no es vamos a decirlo así, no es un poder, ¿verdad?, para seguir pecando. No es una carta de libertad para decir, estoy salvo por gracia y puedo seguir pecando, como un permiso. No. La gracia es ¿qué? Es transformadora, transforma la vida, cambia al hombre, a la mujer, a cualquier persona. La gracia la cambia. No puede ser igual. ¿Sí? Porque eso es la gracia, hay que transformarnos. Si no fuéramos transformados, entonces seguiríamos haciendo las órdenes de Satanás
y siempre listos para ejecutar sus planes. Pero dice, el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. Hermanos, vemos claramente de que cuando la gracia llega a nuestra vida, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, se crea un conflicto, ¿verdad?, dentro de nosotros. Un conflicto que muchas veces, hermanos, no sabemos qué hacer, ¿sí? Yo les quiero leer algo que experimentó el apóstol Pablo. Y les quiero leer en el libro de Romanos, si no me equivoco. Pablo sentía, hermanos, esto es lo que dice así la última parte de la cita, ¿verdad? Que cuando él quería hacer lo bueno, algo le jalaba a hacer que muchas veces le tentaba hacer lo malo. Y tenía un conflicto dentro de él, ¿verdad? Así que Pablo experimentó ese conflicto dentro de él en sí mismo. Lo experimentó. Y yo creo que cada uno de nosotros experimenta ese conflicto dentro de nosotros. Muchas veces queremos obedecer a Dios, pero hay otra fuerza que nos jala muchas veces a querer nuevamente volver a lo malo. No sé si Luis quiere algo que decir. Sí, es una lucha constante la que tenemos que nosotros vivir. La vida del cristiano no es una vida de paz. La vida, cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, nos confronta a nosotros mismos con nuestra realidad de que somos pecadores y que estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, al tener nosotros esa lucha, al Señor Jesús confrontarnos con nuestra vida de pecado, entonces nos mueve de nuestra falsa seguridad, de que pensamos de que de cualquier manera vamos a llegar al reino de los cielos, que solamente es creer en Jesús y nada más, pero no es así. No es así. El Señor Jesús, vuelvo a decir, pagó un precio muy alto por la redención de cada uno de nosotros. Ni el Padre en la cruz del Calvario, el Padre ocultó su rostro del Señor Jesucristo. Entonces notemos, cuando queramos tomar la gracia como una licencia para hacer lo que nosotros queramos en nuestra vida, miremos la cruz del Calvario y miremos cómo fue tratado el Hijo de Dios por nuestras culpas y por nuestros pecados. Y que eso nos lleva a reflexionar y a meditar en que de cualquier manera no vamos a llegar al reino de los cielos. Es conforme a lo que el Señor ha establecido en su santa palabra. Amén. Lo que le decía de Pablo está en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Y les voy a leer para que tengan una idea de cómo Pablo experimentaba este conflicto dentro de sí. Él dice ahí en el versículo 18 del capítulo 7 de Romanos: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. El querer de hacer lo bueno estaba en él, pero, hermanos, dice ahí claramente, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Pablo sentía el deseo de hacer el bien, pero muchas veces no lo hacía, dice él. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hay un conflicto, se crea un conflicto, hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo dentro de nosotros. Queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que Dios nos enseña en su palabra, pero muchas veces hay algo que adentro de nosotros nos jala a hacer lo malo. Y hay pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, de mis miembros. Miserable hombre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo exclamaba diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que lo podía librar era Dios a través de Cristo Jesús. Es lo que usted y yo también debemos hacer, hermanos. Aferrarnos a Dios.
Porque muchas veces sentimos ese deseo de hacer el bien, pero muchas veces no lo hacemos. Nos cuesta. Y muchas veces cedemos a las tentaciones de Satanás. Pero es cuando más debemos aferrarnos de Dios y pedirle a Cristo que nos ayude a vencer este mal que está dentro de nosotros. Vamos a ver la segunda parte de la cita ya para ir cerrando la escuela sabática. Luis. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Amén. Hermanos, hermosa declaración como termina, ¿verdad? O sea, muchas veces nos sentimos tentados a pecar, a desobedecer a Dios. Pero hermano, dice el poder que Cristo comunica, que otorga a Cristo, que nos da a Cristo, habilita al hombre para resistir al tirano y al usurpador, o sea, a Satanás. Solo a través de Cristo podemos tener ese poder que vamos a poder resistir al enemigo. Cualquiera que aborrezca, dice, el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que haya reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. O sea, no gobierna en su vida una emoción, que quizás en el momento, cuando conoce a Dios, quiere hacer lo bueno y se emociona y lo hace por un tiempo, pero después pasa la emoción y se va hacia amor y comienza otra vez a vivir una vida desordenada, una vida sin Dios. No. El principio que usted y yo nos debe gobernar es un principio que viene de lo alto, que viene de Dios. Un principio que siempre estará y siempre existirá en nuestros corazones. Luis, ¿sí queda algo que decir? Creo que Luis se quedó sin audio. Sí, creo que Luis se quedó sin audio. Eh, ok, ya. Vamos a seguir, pero creo que Luis se quedó sin audio. Luis, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas ahí? Quiero compartir una cita que se encuentra en el camino a Cristo. Y dice lo siguiente: pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios, en su gran amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse, porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Amén, hermanos, es tremenda declaración, ¿verdad? Así que, hermanos, que podamos aferrarnos a esa gracia que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Un regalo inmerecido que usted y yo no lo merecemos, pero gracias al amor y la misericordia de Dios podemos tener acceso a ella. Pero bien, que nuestra fe también vaya junto con las obras. Si es que nuestras obras muestren en quién creemos, en quién tenemos fe. Así que hermanos, eso fue la escuela sabática para el día de hoy. Y lo que la gracia hace en la vida del pecador es que transformarlo a la imagen de Cristo Jesús. La gracia tiene el poder de transformar. No da licencia para seguir pecando, no. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios lo puede cambiar para honra y gloria de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por su palabra y por un día más de vida. Pido Dios que esta escuela sabática pueda servir
para que nosotros entendamos, Señor, qué es la gracia y que podamos vivir de acuerdo a lo que creemos, Señor. Bendiga a nuestros amigos y oyentes, donde quiera que estén. Y en este día, Señor, que usted nos acompañe en todo lo que hagamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Luis, gracias también por acompañarnos. Y te invito a que te puedas despedir, nuestros hermanos. Amén. Gracias, Javier, por la oportunidad que nos brindan. Y gracias primeramente también a Dios por eh, mantenernos cada día aferrados de su gracia y poder así avanzar en este mundo lleno de sufrimiento y de dolor, pero sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos, que el Señor los bendiga en este día que empieza y siempre tengan presente que están en la presencia del Señor donde quiera que se encuentren. Amén. Bien, hermanos, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga grandemente. Un feliz día. Bendiciones.